Regresó Doctor 7 en este lunes. Bienvenidos todos a su programa de salud favorito, siendo las 5 en punto de la tarde. Pues, ¿qué hay de raro aquí? ¿Qué hay de raro, señores? Y yo el viernes le dije, el lunes ya está con nosotros el doctor Carlos Nieto y pues... Yo no veo a ningún doctor Carlos Nieto por aquí, ¿no? Señorita productora, dígame por favor, ¿qué hacemos en esta hora de programa si no tenemos médicos? Es verdad que yo vine vestida de blanco, pero tampoco es para tanto, no me jalo una hora hablando. Así que, pues nada, señores. Sí, señores. Sí. Aquí está, ya llegó el doctor, Buenas. el mejor de todos. El ¡Esa es! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Hola, Milari! No, le extrañamos mucho. Oye, yo les extraño a mucho. ustedes mucho. O sea, uno se va 4 días de aquí Oiga, ya, y se vuelve una locura personal. Ya basta de congresos. Ya, por no, favor. sí. O sea, pero, bueno, estuvo espectacular. Muchísimas gracias a toda la gente. Un saludo grandote a todos ustedes. Gracias por los mensajes. No estaba enfermito, estaba de viajecito nomás. Pero justamente para traerles novedades a ustedes, unas cosas de locos. No estamos tan mal en el país, así que eso también es súper importante, Milari. Ay, qué bueno. Pero no sabes cómo se extraña el programa. Increíble. Ay, y nosotros Y gracias por el saludo. Les voy a dar también. Ah, sí. Sí. Ah, para que Los vea, cambios para de que horario son una cosa de locos. Claro, y la gente, ¿no? O sea, sí, Doc, pero una preguntita nada más. 3 de la mañana, güey. Así que nada, gracias a ustedes por estar en Doctor 7, su mejor revista médica familiar, con todos los temas de interés para ustedes y su familia. Y hoy día lo vamos a romper, porque tenemos súper, hiper, mega especialista en vivo para hablar de todo lo que nos está quejando en toda esta temporada, Oigan, Milari. las enfermedades respiratorias que están, pero... Sí. Con problema de todos los Sí. días, como dulce de todos los días. Así que pues si usted está pasando en este momento, en este día, con respecto, refiriéndonos, ¿no?, a estos Sí. problemas respiratorios, cuadros respiratorios de la gripecita, de que ya me curé pero no se me va, me volvió, ¿qué será? ¿Que sí? ¿Que no? Pues este El es día su de hoy. programa. Y ya sabe qué. Correcto. Con el mejor. Muchísimas gracias, Oiga, Milari. Y sobre todo, Milari, con esa gente que está así, pero dice, y me voy a perder el programa porque no puedo salir, no puedo verlo en este momento. perderse. ¿Qué hay que hacer, mi querida Lari? Imposible perderse, y es que nosotros por eso siempre hacemos todo lo que está en nuestras manos para que la información llegue hasta donde tenga que llegar. Así a es. través de nuestra página de YouTube ya sabe que todos los programas son subidos al día siguiente para que usted tenga la oportunidad tiene. de verlo o si hay casos de repetirse. Claro. Para que también lo comparta y le dé la campanita de ¿qué? De el link de nosotros de Doctor 7 para que le pueda bajar usted Mira, la yo información solita, y les llegue. Doc. Así le vi. Pero eventualmente, oiga, la maneja muy bien. Eso digo, 2 semestres más y usted vea, ya está. Ya vine con el Mandilazo. traje. Ya vine con el mandil. Voy a proponer, vuelta a la Lari, vuelta a la Lari. Voy a Ya me proponer di, ya me mandil, di, ya me claro. di. Oiga, Doc. Entonces, no, pero usted puede en casa. Este programa me pareció genial. O sea, me pareció espectacular el poder dar esa información a las mamitas, sobre todo en los consejos, porque eso Así ayuda es. muchísimo en casa. Y ya sabe que los consejos de Doctor 7 son justamente eso, para que usted sepa qué hacer en algún tipo de situación y también enviársela a sus familiares también. Así que, y también, ¿dónde más nos pueden ver? Mi Doc, nos pueden ver a través de www.ecuadortv.es. Por allá toda la programación en vivo, sí, para que si es que está saliendo o movilizándose de un lugar a otro, saliendo a esta hora ya son las 5, quizá algunas personas del trabajo o yendo a recoger pues Exactamente. tiene la oportunidad de seguir viéndonos a través de la página web www.ecuadortv.es. Además, ya sabe que nuestra Meditrivia, el segmento favorito de todos los que nos siguen en nuestro Instagram, porque así pueden ir a votar, a ver qué tan bien o qué tan mal está mi conocimiento, pues con la pregunta que le daremos más adelante. Además que va a encontrar reels y bueno, en realidad mucha información, mi Doc, publicaciones interactivas e informativas, como por ejemplo en este mes, hablando de salud veterinaria, es del Día de la Raza del Perro Sin Raza. Ah, sí. Vamos a tener un programa especial. Ahí estamos hablando sobre la tosferina, influencia y tos común. Ajá. ¿Cuáles son Las diferencias? Que es muy importante, Ahí está. así es. Y en base a esa publicación, pues mi Doc, es que también vamos a manejar el programa del día de hoy, ¿no? Excelente, me parece para genial. Complementar Y como siempre esas decimos, dudas que tienen ustedes de siempre casa. le decimos a la gente en casa, no es para alarmarles, no es No, por por dar supuesto que nada de noticias amarillistas, más bien es para que usted
se sienta tranquila de que está recibiendo la mejor información posible. Así que les invitamos para que el día de hoy no se muevan de ahí y nos acompañen durante todo el programa. Ya saben que nos pueden llamar, ¿sí? ¿Nos pueden llamar? No. Todavía no nos pueden llamar, pero nos pueden escribir, Eso sí, mandarnos sus mensajes de texto, sus mensajes de voz también para las preguntas para nuestro especialista el día de hoy. Así es, mi doc. Oiga, pero sabe que además de los mensajes que nos mandaban de los temas que tratamos la anterior semana, la gente primero lo que más hacía era escribir, oiga, ¿qué pasó con el Dognetito? Ya días que no le vemos en el programa. Y yo, tranquilo, por favor, no se te espere. Está hecho el que estudia. Está hecho el que se fue a un congreso. Un congresito. Yo le vi conectado a las 12 de la noche. Sí, exactamente. Ok, pero también preguntaban, por favor, aunque sea, pongan las redes sociales del doctor Carlos Gracias, Nieto, gracias. ¿o dónde podemos coger las citas para ir con mi familia a hacer los respectivos exámenes de control de salud? Recuerden, gracias Milari. Recuerden que estamos también en redes sociales como @drcarlosnieto, tanto en Instagram como también en la parte del TikTok, subiendo información muy relevante para ustedes en casa, información bastante útil. Y también nos pueden encontrar en MedInter, Centro Médico de Medicina Interna, detrás del Hospital Metropolitano, en la Torre Médica número 2, primer piso, consultorio 107. Los teléfonos, el 322-0063, y si llamas de provincia, el 02-322-0063, porque en MedInter estamos atentos a tu salud. Y ahí está. Ahí estamos. Su Instagram. Oye, esta corrida que nos pegamos, 9.7 kilómetros, pero le dije al profe Franklin, Cuéntame. ¡qué maravilla! O sea, a nivel del mar y con ese entrenamiento, oye, se la gozó. ¿Se puso a prueba usted? Sí. Y Ya. los paisajes, definitivamente, como decía una de nuestras seguidoras, definitivamente correr en otros lados es una maravilla. Y se disfruta bastante, se conoce bastante también. Así que no se olviden de hacer deporte y sobre todo hacer que las cosas pasen, que es muy importante. Así que vámonos. Y mi doc también, pues Tenemos. usted ya sabe que @doctor7.es por allá. La última advertencia para que nos vaya a seguir e interactúe con la pregunta de esta tarde que le decimos a continuación. Aquí vamos. Le hace a los tiempos. A ver. Haga algo. Bueno, ¿qué duración define a una tos persistente? A, más de 3 días. B, más de 2 semanas. C, más de 1 mes o 4 semanas. Participe con nosotros en nuestra Meditrivia, mándenos sus mensajes a nuestro Instagram y lo iremos desarrollando durante el programa para que usted sepa la respuesta correcta y qué tiene que hacer, que es lo más importante. Así que denos una manito dándonos su voto dentro de nuestro Instagram, por favor. Al final, usted ya sabe que la respuesta la dará nuestra, en este caso, invitada especialista neumóloga, ¿no? Pero por supuesto. Diciendo Así si es que le acertaron o no a la respuesta que más votación tenga hasta las 6 en punto de la tarde. Ahora sí, les invitamos a todos a que se sigan uniendo a Doctor 7 porque el tema del día de hoy es cuadros respiratorios persistentes. Entre esos, también vamos a hablar sobre cuál es la diferencia o cómo identificar a la tosferina. Así que quédese con nosotros que enseguida volvemos con más de Doctor 7. Y bienvenido. No se vaya, gracias, mi querida Lali. Así que gracias. Y nos venimos en un momentito, ¿no? 5:11 de la tarde y es momento que ustedes empiecen a interactuar con nosotros. ¿De qué manera? Ya sabe que nuestro WhatsApp está en este momento en su pantalla para que nos envíe todas las inquietudes con respecto a lo que vamos a tratar en el programa de esta tarde. ¿Qué es, mi doc? Vamos a hablar específicamente de todos los problemas respiratorios persistentes. ¿A qué llamamos este tipo de persistencia en los cuadros respiratorios? Y lo más importante, ¿cuáles son las diferencias con este tipo de noticias que hemos tenido últimamente? Y para esto tengo el orgullo y el placer de presentar a la doctora Moreno, que en este momento nos va a ayudar muchísimo para hablar acerca de todo lo que es cuadros respiratorios y cuándo, lo más importante, cuándo tenemos que acudir al médico neumólogo, mi querida Claudia. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Doc. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación primero. Que a las órdenes. Presta para cualquier inquietud. Y bueno, hablando acerca de este tema de enfermedades persistentes o síntomas respiratorios persistentes, pues se define como, bueno, no sé si decirlo ya, porque empezamos, ustedes claro que hicieron sí, una encantadísimo. Pues sí, es un cuadro persistente de síntomas respiratorios, sobre todo la tos, pero hay algunos otros, pero siempre la tos va primero como persistente y puede llevar a semanas o incluso meses. Puede llegar, sí, a más de 4 semanas con estos síntomas. Imagínate. Ok, Doc, ahora, ¿la tos es una enfermedad o es un signo o síntoma de?
Para la gente en casa, porque a veces la gente lo que más quiere hacer es, vea, deme algo para que me corte la tos. Sí. Entonces, bueno, primero es un reflejo. Correcto. Sí, y es un reflejo de protección. Si yo estoy en un lugar que tiene mucho polvo, voy a estornudar y a toser, porque mi cuerpo, mi vía respiratoria está intentando defenderse de este alergeno, de lo que está produciéndome estos síntomas. Y es cierto, muchos médicos no somos afines a prescribir antitusígenos o medicación para cortar la tos, precisamente porque es un reflejo y es también de protección. Pero se puede dar este tipo de medicamentos cuando realmente el paciente lo amerita, cuando ya es demasiado molestoso para el paciente. Hay pacientes que incluso pueden tener una tos muy fuerte, incluso con falta de aire, con dolor abdominal, porque utilizamos músculos respiratorios para poder toser. Entonces, creo que en ciertos momentos puntuales, no en todos los pacientes hay que estar prescribiendo un antitusígeno. Y doctora Claudia, cuando hablamos de esto, justamente por la gente que está en casa y está preocupada, es verdad, es cierto, es real este incremento de cuadros respiratorios que los hemos tenido en toda esta temporada, en estos 5 meses que va del año. Sí, lo que pasa es que, a ver, también hay que entender el tema de cambio de estaciones. Correcto. Incluso también enfermedades que no han sido diagnosticadas previamente en el paciente. Hay pacientes que son asmáticos y no lo saben y pueden tener un asma leve. También la exposición laboral de los pacientes tal vez no tienen condiciones óptimas en su trabajo, y todo eso predispone a que la vía respiratoria de cierta forma pueda responder de esto, claro, ¿no? Pero infecciones respiratorias, por supuesto, ha aumentado también. En esta parte específicamente ya del cuadro, o mejor dicho, de la especialidad de neumología, ¿cómo se ha comportado con los pacientes que ustedes ya previamente los manejaban? Por ejemplo, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con bronquitis crónica. ¿Cómo se ha comportado este tipo de infecciones? A ver, en pacientes que han tenido su diagnóstico, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica hace que el paciente tenga una lentitud en su recuperación, es decir, se recupera muy lento en relación a otros pacientes que no tienen el mismo diagnóstico. Correcto. Igual el asma. También en otros casos, como por ejemplo pacientes con fibrosis, también hacen que sea mucho más lenta la recuperación de los pacientes. Y también en casos específicos, como por ejemplo en la fibrosis quística, que son jóvenes que siempre están entrando y saliendo lamentablemente del hospital por la cantidad de bacterias que tienen en el pulmón, pero sí hace que tengamos una carga o una cantidad de pacientes exageradamente alta. Correcto. En relación a otras épocas, ¿no? Pero eso también depende de la época. Le preguntaba esto justamente, Milari, porque muchas veces, por ejemplo, cuando derivamos pacientes desde el punto de vista clínico, lo que sí, la respuesta media general es sí, no, o sea, no le puede ver esta semana, le puede ver la próxima semana, porque sabemos que están completamente abarrotados de estos pacientes. Claro. Para la gente que está en casa, ¿cuáles serían, como dice la Lari, esos signos de alarma, estas banderas rojas en los que uno diga, oiga, sí, definitivamente tengo que ir donde el neumólogo? Ya. Fiebre, por Correcto. supuesto, porque, a ver, lo primero que los pacientes no pueden hacer es automedicarse, y no podemos dar la misma receta a todos, o lo que hacemos, lamentablemente, pues en nuestro medio es tomar la medicación que se le dio al hermano o al vecino o al amigo. Es lo peor que se puede hacer. Los síntomas para poder ir al médico, o peor aún, emergencia, dolor torácico, fiebre, tos persistente, por supuesto, que tengo ya malestar general, no puedo ni siquiera levantarme porque tengo mucho malestar general, peor aún, falta de aire, eso ya es realmente preocupante. Y si es que los pacientes tienen estos aparatos que en la pandemia ya muchas familias lo tienen, que son los saturadores, pues el saturador también sería una parte, ya se volvió una parte también de los domicilios. Sí, y definitivamente. muchas personas tienen saturadores, y también si es que la saturación está por debajo del 90%, inmediatamente ir al médico. Ahora, mi doc, para la gente que nos está viendo en este momento y que se pregunta, ¿no? O mejor dicho, si nosotros les preguntamos en este momento a las personas que nos están viendo y le dices, a ver, ¿para ti qué es una gripe? ¿Qué es una tos? ¿Que se me aflojan los moscos? Los mocos, no sé. Hablamos de moscos, que se me los aflojan moquitos o la nariz que se pone... Me duele la cabeza, pero hasta ahí. Ellos nos dan
los síntomas, pero realmente no el significado. ¿Qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo? ¿Por qué dice que hasta cierto punto hay que usar este tema de la saturación, del oxímetro? ¿Por qué? A ver, bueno, eso va a depender también de lo que estamos tratando. Si es una gripe o una neumonía, depende incluso de una cascada inflamatoria. Exactamente. Todos los síntomas, tanto la fiebre, es una respuesta inmunitaria. Incluso hasta cierto punto, no sé si es que Carlos está de acuerdo en que yo digo, pues la fiebre hasta cierto punto es buena, porque el sistema inmunológico está funcionando. Así es. Pero eso es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, una cascada inflamatoria, es una explosión de un montón de liberación de moléculas que corresponden a la respuesta a lo que me está agrediendo. En este caso, una bacteria, un virus, un hongo, lo que sea, produce este tipo de respuesta. Ahora, sintomatología que diferencia, ¿no? En este caso, de que me haya dado esta gripe, esta tos por virus o por bacteria. A ver, los virus son un poco más, podríamos decir, agudo y son muy infecciosos. Uno de esos casos que lo tenemos muy claro es el COVID o la influenza también, son muy contagiosos y son muy agudos. En cambio, en el caso de las bacterias, los síntomas son un poco más lentos, puede durar algunos días. Uno también un ejemplo, como la Bordetella pertussis, que vamos a hablar más adelante, tiene como un tiempo para presentar los síntomas, incluso hasta de 10 días. En cambio, en la gripe no. Si tú tienes gripe, yo estoy al lado tuyo, yo voy a tener gripe a lo mucho en 2 días. Correcto. Sí, porque es muy rápido. Esta también es la forma de poder diferenciar entre una gripe y una bacteria. Ahora, un hongo, en cambio, a veces es muy lento, mucho más lento que una bacteria. Y en este punto, justamente, para la gente que está en casa y que hemos hablado mucho todas estas semanas, hemos sido reiterativos con esto de parte de no automedicarse. ¿Qué pasaría si un paciente está con un cuadro infeccioso y empieza a ir a la farmacia, deme algo para la gripe, deme algo para la fiebre, deme algo para la tos, que le calme, exactamente? ¿Qué podría suceder como consecuencia de esto? Simplemente enmascarar el cuadro e incluso hasta nos puede estar confundiendo a los médicos, porque si el paciente ya no está con fiebre, claro, porque está con un tratamiento de paracetamol mucho tiempo o de alguna medicación que le hayan dado sin ninguna valoración médica como tal, estamos simplemente enmascarando el cuadro y también haciendo que si es que es una neumonía, que esto vaya a peor. Correcto. Y incluso hay pacientes que siguen tomando medicación pero entran en una insuficiencia respiratoria, ya no avanzan a respirar. Por más medicación que estén tomando. Exactamente. Correcto. Uno de los cuadros respiratorios persistentes o graves podría ser la neumonía. ¿Y cómo llegamos o cómo llega la persona a este estado de salud? Ya, sí, la neumonía, bueno, comienza con síntomas agudos, tos, fiebre, secreción verdosa, amarillenta. Bueno, esto del estado de síntomas persistente, eso lo podríamos ver incluso hasta como una secuela más que como un diagnóstico inicial. Como lo dicen las abuelitas, son gripes mal curadas. O sea, no, en esta parte el resultado de... En esta parte de la persistencia, por ejemplo, lo que dice la doc, empiezas con sintomatología, ¿sí? Que si no las tratas adecuadamente a tiempo, lo que te puede quedar, por ejemplo, es una tos persistente. O sea, es una tos por largo tiempo. Pero como estaba explicando la doc, si viene con el cuadro neumónico, si el paciente acude oportunamente sin automedicarse, ¿cuál es el promedio de tiempo que uno diría, vea, le podemos controlar un cuadro infeccioso como una neumonía? Normalmente, tanto la neumonía como, bueno, una gripe es un poco menos, pero aproximadamente entre 7 y 10 días, hasta 7 días en una gripe el paciente ya debería no tener síntomas. Correcto. En el caso de la neumonía, hasta puede estar un poco más prolongado, entre 10, 15 días, pero de síntomas acompañados de su enfermedad basal. Y como les decía anteriormente, que la pertussis es un ejemplo de estos síntomas persistentes, y también hay que tomar en cuenta otras causas de estos síntomas persistentes, como por ejemplo un paciente que tuvo un EPOC o tiene un asma. El hecho de que tenga una enfermedad basal hace que los síntomas también sean persistentes. Correcto. Porque la vía aérea se inflama. Correcto. Si yo ya tengo asma, yo soy un paciente que tengo una inflamación persistente en mi vía aérea. Viene una bacteria o un virus y prolonga esa
esa inflamación o perpetúa esa inflamación. Ok, tenemos mensajitos. La gente se está enganchando. Muchísimas gracias. Ya sabe que usted empiecen. puede enviarnos a nuestro número de WhatsApp. Buenas tardes, me dio gripe hace como 2 semanas. Se me quitó la fiebre, pero sigo con una tos con flema que no se va. ¿Es normal que dure tanto, Doc? ¿Cuántos días? ¿Una semana? 2 semanas. 2 semanas. No es... Bueno, los pacientes siempre me preguntan, ¿es normal? Nunca vamos a decir esto es normal en medicina. Exactamente, ¿no? así es. Nos pasa. Así es. Podríamos responder, es esperable. Pero yo sí podría decir que, bueno, que la vía aérea está inflamada y tal vez en este caso podría decir que puede ser una bronquitis aguda que está cursando y que lo que realmente el paciente necesita sería un poquito de corticoide inhalado para mejorar esa inflamación. Ok, otro mensaje, mi doc. Hola, excelente programa. Una consulta, por favor. En mi caso, mi hijo de 12 años presenta unos cuadros gripales terribles, pero nunca le da fiebre. ¿Esto es normal? Porque son gripes de 5 a 6 días y cuando vamos al médico sus pulmones son limpios. Ya, esto puede deberse a la característica del sistema inmunológico de cada paciente. Y si como yo lo había mencionado, la fiebre es un mecanismo de defensa, pero también puede ser que la intensidad de los cuadros respiratorios que el paciente está cursando no son tan fuertes como para generar fiebre. Entonces puede ser esa una de las causas de que no produzca una fiebre el paciente. También no hace falta. Y también sería bueno pensar si es que no está cursando también con un cuadro de alergias y se está confundiendo con cuadros infecciosos a repetición y más bien sería un cuadro alérgico que no ha sido anteriormente estudiado. ¿Y cómo podemos diferenciar, Doc? Entonces, ahí tal vez hay algún signo o síntoma que digas, no, tienes alergia. O sospechamos que tienes alergia y más no gripe. Porque Ya. igual la alergia es mocos para arriba y para abajo y estornudos, ¿no? Y malestar. Y malestar. Sí, muchos de los pacientes que tienen alergias tienen los mismos síntomas cada vez que se presenta un alergeno. Es decir, yo vengo aquí a este set, pero me produce alergia a algo. El tapete o algo. Y siempre, cada vez que yo vengo, me producen los mismos síntomas. Entonces esa sería una de las como alarma, ¿no? Para decir puede ser una alergia. Y segundo, claro, existen estudios un poquito más allá de la clínica, como una historia clínica, que es un examen que se llama prick test. El prick test que nos ayuda a diferenciar cuáles son las alergias de los pacientes y es este examen que se nos pone en el brazo, ¿no? Unos puntitos, los alergólogos nos ayudan con este examen que se pone en la piel para saber a qué tiene alergia el paciente. Ok, mi doc. Por acá, se me perdió el doc Nieto y está haciendo el art attack en la pizarra. Solamente para poner los puntos más importantes que nos ha dicho la doctora Claudia hasta este momento. Y antes de eso, ¿dónde le podemos encontrar a la doctora Claudia? Que ya nos están preguntando si es que necesita un neumólogo. ¿Dónde le podemos encontrar, mi doc? Bueno, a mí me encuentran en el Hospital Metropolitano, al número 0999004558. Ahí Para está que igual ustedes vean, así en que pantalla para que le tome Tome la foto. Y si no, ya sabes, se repite el programa mañana. Lo que queríamos hacer, Milari, un poquito es para la gente que está preguntándose todo esto que estamos conversando y los puntos más importantes. Entonces, cuando hablamos de algún tipo de inflamación, normalmente si vemos que la vía respiratoria, tenemos esta parte de la tráquea, los bronquios principales, los bronquios secundarios, que van a dar esta parte de la respiración hacia el pulmón y toda la parte. Lo más importante, si es que hacemos un corte de estos tubitos, como que fueran los tubos viéndolos de frente, lo que vamos a ver es que estos tienen una capa como una pielcita interna, que es por donde va a circular la parte del aire. Entonces, lo que dice la doctora es que cuando hay cualquier tipo de efecto, sea por una bacteria, sea por un virus, por algún tipo de patógeno o un alergeno inclusive, lo que hace el cuerpo es reaccionar de una manera tan brusca que puede hinchar esta piel, mi querida Lari, en casa. Y lo que hace es que este volumen, mira el tubo que teníamos, ¿no es cierto?, se hace mucho más pequeñito. Y aparte de eso, el cuerpo, las únicas curitas que tiene entre lo que podríamos decir para las cosas que se lastiman es formar moco. Entonces, imagínate esto, se disminuye de diámetro, o sea, se hace más chiquito y aparte de eso tienes mucosidad.
que inicialmente sí podría ser blanquecina, a veces amarillenta, pero con el paso de los días, del tiempo, estas secreciones llegan las bacterias también y pueden generar ese moco más verdoso, más amarillento, con más respuesta inflamatoria y la necesidad de ¿qué? De tratar de expulsar esta cantidad de secreciones inusual. Y ahí va la parte de la tos. ¿Qué pasaría en un paciente que no es evaluado, que no es valorado y que tiene estas secreciones sobreinfectadas y que le estamos dando antitusígenos o medicamentos para parar la tos? ¿Es bueno o es malo? No va a ser bueno, porque me estoy quedando con una infección en la parte interna. Entonces, por eso es muy importante ver estos parámetros para ver la evolución. Entonces, si es que tenemos cualquier tipo de cuadro respiratorio, sea alto, por ejemplo, una rinitis, una gripecita, un resfriado común, ok, la doctora nos dijo clarito, esto es muy agudo, en pocos días estás bastante complicado, bastante tomado el estado general, pero vas pasando, sea o no sea la medicación. Pero en cambio, si es que es un cuadro mucho más inferior y se está infectando, tengan mucho cuidado porque el hacer cualquier tipo de automedicación podría estar ocultando un cuadro grande. Ahora, mi doc, como bien lo dijo, ¿no? La doc Claudia, pueden darse estos cuadros respiratorios por virus, por bacterias, por hongos. Exactamente. Entonces pasa mucho que voy al médico, ¿no? La primera que me dio, que me mandó la gripe esa a la cama 3 días. Luego guardarás la receta y le ponemos ahí en la refri. Sí. Y la segunda vez que nos da, puede ser que ya no sea por una bacteria o un virus o un hongo y sea por otra cosa. Correcto. Y no le va a hacer bien. Entonces, mucho ojo ahí con esto. Pero ¿sabe qué, mi doc? Además, o mejor dicho, en el contexto de esto de las enfermedades de cuadro respiratorio, hay una en especial que en las últimas semanas ha causado mucho la preocupación, sobre todo en nuestro país, ¿verdad? Y por eso es que también nosotros dijimos, ¿por qué no toparlo? Para de esa manera que la gente se informe, pero con información certera, viniendo de un profesional. Y estoy hablando de la tosferina. Sí. Antes de entrar en este tema, vamos a ver la opinión de la gente en las calles cuando les preguntamos, ok, todo el mundo en las noticias, redes sociales, hay esto de la tosferina, pero usted en casa, ¿sabe qué es la tosferina? Vamos a ver qué dice la gente en la calle, que es muy importante. ¿Qué es la tosferina? Yo digo que para mí la tosferina es un virus que está afectando, como ya se sabe, a los niños pequeños y como sabemos ya se está regando por todo el Ecuador y también por lo que vi incluso hay casos ya confirmados también en Colombia. Es una enfermedad, creo que está afectando bastante en los colegios y a la gente joven, más que nada creo que a los bebés. Bueno, es un tipo de virus que salió recientemente y bueno, está como que en la ciudad y en todo el continente, me parece. Bueno, yo he escuchado que la tosferina es un tipo de gripe y que afecta, o sea, sí afecta mucho los pulmones, por eso el nombre, o sea, se manifiesta en forma de tos y así. Sí, claro, ahorita es la enfermedad que está aumentando aquí en el Ecuador, en el oriente más que todo. Sí, es una enfermedad básicamente pulmonar. ¿Por qué hacemos esto, doctora Claudia? Y lo hacemos casi con todos los temas en realidad, porque siempre es importante palpar un poquito dónde estamos, o sea, cuál es el mensaje que queremos transmitir. ¿Qué te parecen estas opiniones? Bueno, creo que la mitad está acertada por la ciudadanía en sentido de que saben que es una enfermedad del sistema respiratorio, pero la otra mitad o el 75% están equivocados. No es un virus, realmente es una bacteria. La bacteria se llama Bordetella pertussis, es una bacteria, pero es muy contagiosa en comparación con otro tipo de bacterias que no son tan contagiosas. Pero claro, como tuvimos esta experiencia a nivel mundial del COVID, creo que ahora todo lo asociamos con que es un virus. Y no, hay que corregir eso, no es un virus, es una bacteria. Ahora, esta bacteria, como mucha gente opina por ahí diciendo de virus, pero la hemos tenido, la estábamos teniendo, hemos tenido casos por año y ahorita como que aumentó o es una nueva bacteria. Ya, es una pregunta creo que muy importante. Vuelvo a repetir por el tema de la experiencia del COVID, no, la Bordetella pertussis siempre estuvo. De hecho, nosotros tenemos vacuna, que también ya lo hemos de hablar, desde hace muchísimos años. Sin embargo, en el último tiempo ha aumentado la tasa, podríamos decir, sí, de pacientes de contagios, exactamente, en el 2025. Si nosotros vemos hacia atrás,
estadísticas publicadas que son abiertas al público en el Internet. Tal vez no tengamos datos del 2024, 2023, 2020, pero tal vez uno que otro año, por ejemplo, en el 2016 sí había casos de infección por, bueno, realmente el diagnóstico o la forma como le llamamos los médicos es pertussis, también conocida como tosferina, cualquiera de los dos es adecuada, pero en el 2016 ya había. Correcto. Y más o menos me parece que eran como entre 15 a 20 casos. En el 2017 también hubo, pero ahora es también una responsabilidad tanto de los médicos o del ministerio avisar que tengamos mucho más cuidado, que tenemos este foco, que tenemos que controlarlo. Pero aquí, entonces, mi doc, desde el punto de vista médico, ¿verdad? Especialista en neumología, ¿cree que se ha dado el índice de contagios en este año? Ajá. Puede ser por una despreocupación sobre las bacterias, las vacunas. Eso podría ser una de las razones de que no nos hemos descuidado en el esquema de la vacuna, porque si bien es cierto, todas las vacunas podemos ponernos hasta los 12 años, 13 años, pero el refuerzo tal vez no lo pusimos. Eso es una de las razones. Otra de las razones es porque no tenemos realmente una buena higiene de manos, todo lo que son las medidas, exactamente, las medidas para poder protegernos de todas estas enfermedades respiratorias. A pesar de la experiencia que nosotros ya tuvimos, hay pacientes que están con síntomas respiratorios y no utilizan el cubrebocas, no utilizan la mascarilla, y ya tuvimos varias experiencias. Así es, y justamente, mi doc, quedémonos en esta parte, porque al regreso me gustaría que nos le aclare a toda la gente en este momento cuál es esa diferencia o más bien cómo podríamos llegar a identificar un caso de gripe común comparado con la tosferina, por ejemplo. Ajá. Sí. Nos vamos a una pausa, mi doc. Vamos a una pausa porque eso está súper interesante. Gracias por sus preguntas y no se vaya, porque si se va, se lo pierde. Ay, cómo extrañaba decir eso. Vamos a ver, bienvenidos. Seguimos hablando acerca de enfermedades respiratorias persistentes. Y una pregunta súper importante: ¿cuál es la diferencia entre virus y bacteria? Pues vamos a la pizarra de Doctor 7, porque es muy importante. La bacteria como tal llega a ser un microorganismo que tiene todos los aparatos disponibles para ella solita empezar a infectar. O sea, ella no necesita de nada más. ¿Por qué? Porque se empieza a dividir, empieza a infectar al ser humano o al animalito, lo que sea, y ella solita produce una enfermedad. O sea, ella no necesita ayuda de. Mientras tanto, los virus generalmente son microorganismos, pero que necesitan tener un hospedador. O sea, en una de las células, por ejemplo, en las células humanas, él tiene que ingresar y tiene que hacer duplicación dentro de la célula. ¿Qué significa esto? Que los virus, por eso, como decía la doctora, tienen un tiempo específico, 7, máximo exagerado, 10 días para que sepamos que es una infección por un virus. Entonces el virus necesita replicarse, duplicarse, multiplicarse, aprovechando las partes que tienen nuestras células, mientras que las bacterias no. Por eso, lo que decía la doc es como infecta el virus a muchas células en muy corto tiempo, mucha fiebre muy alta, mucho malestar, se te corta el cuerpo, tienes molestias, te duelen las articulaciones, te duelen los músculos, mientras que la bacteria puede ir lentamente porque esta solita va haciendo la infección. Entonces, por eso, ¿qué les decimos? Por favor, ¿a cuál no hay que dar antibiótico, mi querida Lari? Al virus. Al virus. ¿Por qué? Porque el virus no muere con antibióticos. Entonces, si usted está cursando un cuadro viral y va a la farmacia y le dan antibióticos, ¿qué podría pasar, mi doctora Claudita, si es que estos pacientes que tienen un cuadro viral, insidioso, 24, 48 horas, está hecho pedazo, está hecho de pomada en la casa y le dan un antibiótico que no necesita? ¿Qué podría pasar? Bueno, con el tiempo producir resistencia a estos antibióticos que realmente el paciente no necesitó, es decir, que en algún momento cuando vayamos a necesitarlo ya no van a funcionar. Creo que primero y segundo, empeorar también
en algunas ocasiones hasta pueden empeorar el cuadro respiratorio. Sí, y nosotros también siempre manejamos el concepto de que si le das antibióticos, ojo, alguna bacteria va a matar y va a terminar matando probablemente las bacterias buenas del intestino. Y ahí tenemos también, por ejemplo, las diarreas post-antibiótico. Así que mucho ojo con esto. Nos están preguntando nuevamente, ¿dónde le podemos encontrar a la doctora Claudita? Perdón. Claro, en el Hospital Metropolitano y bueno, igual gracias por la pregunta. El número es 09-9900-4558. Perfecto. La Lali nos preguntaba, la pregunta que diferencia. le hice antes de irnos a la pausa, ¿cómo podemos diferenciar o identificar a su vez a la tosferina de un cuadro respiratorio? Gripal, por ejemplo, a una gripe común. Exactamente. Bueno, primero, la gripe puede presentarse con fiebre, pero la tosferina puede tener fiebre, pero leve o incluso a veces puede estar ausente. Segundo, el tiempo de presentación de los síntomas, como habíamos mencionado, la gripe es un poco más aguda, es decir, en menos de 48 horas yo ya tengo síntomas, versus la tosferina puede presentarse con síntomas un poco más, no tan agudos, hasta puede esperar 5 a 7 semanas. Leves. Sí, y comenzar con síntomas leves. Tercero, la gripe no tiene un cuadro característico de la tosferina. La tosferina tiene, digamos, como etapas. La primera etapa es catarral, que de hecho sí se puede confundir al inicio como una gripe. Catarral, este nombre catarral es que tengo muchos síntomas respiratorios, mucha secreción nasal, puede incluso tener un poco de estornudos, no tanto como la gripe. Y esto se demora más o menos unos 10 días, la primera fase. La segunda fase es una fase que nosotros la conocemos como paroxística, es decir, que el paciente tiene mucha tos, la tos es intensa, persistente, incluso los pacientes hasta pueden tener un poco de falta de aire. Eso no pasa en la gripe. La gripe incluso tiene un periodo de aproximadamente 7 días y ya. Correcto. Incluso ya al 8º día ya me siento bien, o menos. A los 5 días yo ya me siento bien. Los primeros días en la gripe es complicado porque sentimos mucho malestar. Entonces, en la tosferina, como les decía, hay una segunda etapa que es la paroxística. Y la tercera etapa de la tosferina, que incluso, como les decía, puede persistir durante semanas o meses, que es la de convalescencia o de recuperación. Es cuando la tos empieza a disminuir progresivamente, pero muy lento. Correcto. Entonces, eso es también una diferencia muy grande entre gripe y tosferina, pues no. Ahora, mi doc, tengo entendido que, por ejemplo, una gripe nos puede dar a mí, a usted, a su hijo en casa, pero la tosferina he escuchado, y usted aquí me lo va a corroborar, que afecta principal y puede ser un signo diferencial. Ajá, exacto. Que afecta solo a los niños o a de ciertas edades. No, para nada. Es cierto que la tosferina, el grupo de riesgo son los niños, sobre todo niños menores de 6 meses, son los que más debemos tener cuidado con esta infección de Bordetella pertussis, pero no solo los niños, también hay un grupo específico de pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, el EPOC, que fumaron y necesitan este tipo de broncodilatadores de forma continua. Y de hecho, bueno, no sé si me salgo un poquito de una charla un poco más hacia los pacientes, pero también, Carlos, sabes que en las guías, por ejemplo, en las guías del EPOC, de Gold, se habla acerca de la pertussis y la necesidad de vacunación en este grupo de pacientes que no son niños, son pacientes adultos mayores que fumaron. Entonces, esos dos grupos son bien importantes de tenerlos presentes: niños, sobre todo menores de 6 meses, y pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por la vulnerabilidad que ellos tienen. Y otra cosa muy importante que también les decimos a nosotros, a nuestros pacientes: si bien es cierto que usted ya tiene el esquema de vacunación, probablemente le haya dado tosferina y muy probablemente no tenga tanta sintomatología, pero ojo
con aquellos abuelitos generalmente que se hacen cargo también de los niños pequeños mientras los papás van a trabajar. Por eso también es muy importante que usted se cuide, porque la vulnerabilidad también es muy importante. Y de hecho, tenemos y mandamos un saludo también a Carmita Parra, que es una de nuestras pacientes y televidentes, que siempre está pendiente de Doctor 7. Ella tiene diabetes, hipertensión arterial, y nos pregunta específicamente, nos dice que muchos saludos a sus distinguidas acompañantes. Quiero saber hasta qué edad es contagiante la tosferina. Por ahí capaz que no hablamos de edad, sino más bien de tiempo. Si un paciente es diagnosticado de tosferina, ¿cuánto tiempo él es contagiante? Y sobre todo, mi doc, perdóneme que le interrumpa, y también para complementando con la pregunta, ¿cuáles son estas vías de contagio, mi doc? Pero antes vamos a escuchar la opinión de la gente en las calles para que usted también en base a eso les diga, no, tan mal. Vamos a ver. O les aplaudo, están bien. Vamos a ver, ¿qué dice la gente en las calles? ¿Cómo se transmite la tosferina? Yo me imagino que así como la tos, ¿no? Me imagino que al estar en contacto con una persona que está infectada, se va contagiando, así como el coronavirus. Me imagino que por vía aérea con la tos creo que se transmite cuando la gente no usa mascarilla, está enferma y tose. No, la verdad desconozco. La saliva, estornudos, tos, contacto físico. Bueno, no tengo mucho conocimiento al respecto, pero sé que igual se propaga a través de como que de cuando tosen y cuando hay mucha gente alrededor. Es a través de la saliva, si mal no recuerdo, el virus se transmite a través de la saliva y el contacto pues con el tema, a veces a través de algún mosquito también que puede estar infectado con eso. Súper interesante, porque ahí ya tenemos algunos puntos. De entrada, ¿mosquito patosferina? No. Entonces, obviamente, No. Vectores, transmisores, como hemos hablado los programas anteriores de Zika, de chikungunya, de dengue, de fiebre amarilla, no. En este punto, no. Pero de la información, ¿qué nos dice la doctora Claudita? Bueno, sí, la mayoría está bien informada en sentido de que estas gotitas de saliva, ¿no? El momento en que nosotros tosemos, hacemos un esfuerzo. Incluso, bueno, cuando se tose y cuando se estornuda, incluso hay una velocidad de las gotas de saliva que pueden ir y dispersarse hacia una distancia que podríamos infectar a nuestro alrededor. Entonces, sí, estoy de acuerdo con lo que dicen, es que se contagia por medio de la vía respiratoria, ¿no? Correcto. Y es muy contagioso. Por ejemplo, en el COVID nosotros aprendimos varias cosas. Bueno, digo aprendimos porque eventualmente creo que los niños aprendieron más. El lavado de manos, el cubrebocas, la distancia adecuada y si es que estoy enfermo, pues me quedo en mi casa o guardo reposo. ¿Qué tan buenas son estas medidas comparados en la parte económica? Por ejemplo, si ya me enfermo, si es que ya voy y contagio a todo el mundo en mi oficina o en mi casa. ¿Cómo nos manejamos de esto? ¿Crees que aprendimos de lo de la pandemia? Lamentablemente no lo aprendimos, porque yo he visto muchos pacientes que vienen a la consulta sin mascarilla o siguen trabajando. Y creo que esto es una lección que teníamos que haber aprendido con la pandemia del COVID. No hay nada nuevo en sentido de el tema de la protección. El lavado de manos, exactamente lo mismo que se nos dijo, el lavado de manos, el uso del cubrebocas, guardarreposo. Tal vez esto del aislamiento, en el caso de la Bordetella pertussis, de la infección, sí. Tal vez en otras no tanto como exageradamente, 15 días de aislamiento, claro, no. Eso va a depender de la gente. Por ejemplo, la tuberculosis, por supuesto, y eso también hay un momento de aislamiento. El COVID, la tuberculosis, como les decía, la tosferina, ciertos agentes sí necesitan hacer que el paciente haga un aislamiento. Okay. Correcto. Tenemos mensajitos, pero por acá el Log había preguntado del tiempo sí, de contagio. Sí, sí. Ajá. A ver, el tiempo de contagio
más o menos están entre, bueno, los síntomas que comienzan es casi como a los 10 días, ¿no? De ellos estar contagiados, estar cerca de una persona que está con síntomas a que me contagie son 10 días. Entonces, más o menos, por ahí unos 5 a 7 días es más contagioso el paciente. Okay, entonces es muy importante en casa para que lo tengan en cuenta. Tenemos mensajitos, mi doc. Lindo programa, consulta. Vivo en Quito, en una casa poco fría, pero tengo una afección de la garganta con una flema matinal que se me quita. Pero voy como 2 años y se intensifica en invierno. ¿Qué puedo hacer? ¿Y a qué se debe, no? ¿Y qué tan frecuente es este tipo de preguntas en tu consulta? A ver, es que esto abre hacia otro tipo de diagnósticos, correcto, ¿no? exactamente. Y como neumóloga no puedo dejar de pensar en algo que se llama neumonitis de hipersensibilidad. Exactamente. Entonces, para eso se necesita que el paciente acuda a la consulta con una espirometría y con una tomografía para ver si es que yo tengo un paciente que tiene ya 2 años de síntomas, pues primero tengo que ver cómo está funcionando ese pulmón, porque si puede ser incluso que la misma casa está produciendo estos síntomas y hay momentos en que la humedad de las casas es tan fuerte que puede ya lesionar el pulmón y estamos hablando ya de incluso de fibrosis pulmonar. Correcto. Pero es otro tema que está dentro de la neumología, por supuesto, de estudio. No creería que tenga que ver con un cuadro infeccioso, no hay una infección que dure 2 años, pero sí condiciones que puedan perpetuar estos síntomas y dentro de esos, si la misma paciente menciona que su casa es muy fría, hay que preguntar, huele a moho, si tiene libros antiguos muy deteriorados, que tiene humedad en las paredes, ojo con eso, o incluso hay pacientes que tienen colchones muy viejos o almohadas muy viejas, incluso ojo con los pájaros en la casa, ¿no? Aquí en Quito no hay tanto, en la costa sí hay, en el oriente que también utilizan pues a los loros como mascotas y eso afecta a la larga los pulmones porque pueden producir fibrosis en el pulmón. Entonces yo a esta paciente sí le aconsejaría que al acudir al neumólogo tiene que hacerse una espirometría y una tomografía para ver qué es lo que está pasando. Ya con 2 años de síntomas no me quedaría tranquila en no ver dentro lo que está pasando en el pulmón. Mucho tiempo en realidad. Nos vamos a una pausa, mi doc, y ya regresamos con el tratamiento y hablando un poco de las vacunas, mi doc, ¿no? En el eje de la prevención. Así que quédese con nosotros que ya regresamos. Correcto, porque tengo algunas preguntas importantes para Doc. ¡Al aire! Parte final, mi doc, y... ¿Qué? Se nos ha pasado volando también. Sí, definitivamente. Gracias, mi doc, por acompañarnos. Vamos inmediatamente con la Meditrivia del día de hoy. De pasito a mi doc para que usted nos diga cuál es la respuesta. Nos dé una manito resolviendo Por favor, no sea bonito. No sea Vamos bonito. a ver. Entonces, la pregunta dice, ¿qué duración define a una tos persistente? El 33% de nuestros participantes dijeron más de 3 días, el otro 33% más de 2 semanas y un 34% más de 1 mes. ¿Qué dice la doctora Claudita? Bueno, sí, es más de 1 mes. Perfecto, sí, es más de 1 semanas. mes. Y en ese punto, para ir cerrando un poquito, 2 preguntas importantes. ¿Qué pasa con las personas que toman medicamentos, por ejemplo, para la presión y tienen tos? Y es cierto que las personas que tienen reflujo gastroesofágico o acidez que sube hasta la boca, ¿pueden tener tos persistente? Sí, perfecto. Eso es una de las 2 razones de las muchas que hay de tos persistente. Los pacientes que tienen o que utilizan antihipertensivos sí pueden tener tos, sobre todo cuando utilizan enalapril, que es una de las causas de tos. Por eso habría que pensar que es este fármaco que les está produciendo tos. Pero siempre investigando más allá de solo pensar que es el fármaco. Eso sería casi como la última causa que podríamos estar considerando. Correcto. ¿No? Y segundo, era sobre el reflujo. El reflujo sí es una causa muy, muy común y de hecho subestimada por parte de los pacientes y lamentablemente incluso hasta para los médicos, que no consideramos que el reflujo sea la causa de la tos del paciente. Y sí, incluso está dentro del tema que estamos hablando de los síntomas respiratorios persistentes, el reflujo. Ok, mi doc. Y bueno, y también como estábamos hablando esto de la tosferina, ¿no? Correcto. La gente se quedó muy enganchada, mi doc. El tratamiento, súper rapidito. Ya. Bueno, el tratamiento, creo que dentro de la responsabilidad de informarles
recomendables en una red social siempre es no medicarse, no automedicarse. ¿Por qué? Porque ya estamos diciendo que yo como médico tengo la capacidad para poder saber si este cuadro que está pasando el paciente es de gripe, es de neumonía o es de, en este caso, de la tosferina, ¿no es cierto? Pero el tratamiento como tal se lo deja al médico. ¿Sí? Segundo, el tratamiento es, si es que estoy diciendo que es una bacteria, pues son antibióticos, y dentro de los antibióticos son de la familia de los macrólidos. Y en el caso de que el paciente sea alérgico a estos fármacos, pues la otra opción serían las sulfas. Correcto. Y terminando rapidito, ¿qué pasa con la parte de la vacunación? ¿Cuáles son las personas que tienen que vacunarse? Como les habíamos mencionado, pues el tema de los grupos de vulnerabilidad, tanto los niños como los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Quienes tienen que vacunarse sí o sí son los niños, y la vacuna es a los 2, a los 4, a los 6 meses, y también hay un refuerzo a los 18 meses y a los 6 años. También hay otro refuerzo a los 12 años, y también en los pacientes adultos mayores, como les mencionaba en el EPOC, hay que vacunarse. En el EPOC, las guías GOLD mencionan la vacunación para COVID, para neumococo, para influenza, para la bordetella pertussis, y tenemos 2 tipos de vacuna. La vacuna pentavalente, sí, que es la que se utiliza en los niños, pero también la vacuna DPT, que cubre difteria, que es otra bacteria, difteria, pertussis y tétanos. Ok, ahora mi doc, entonces, es decir, para todas las mamitas que tienen a sus bebés en casa de meses, ¿verdad? Y que han seguido el esquema regular de vacuna como se debe, calendarizado, no tienen que preocuparse entonces, porque viene dentro de... Exactamente, o sea, más que preocuparse es decir que sus hijos están protegidos por la vacuna, pero eso no quiere decir que no se vayan a infectar. Lo que hace la vacuna es proteger y hacer que los síntomas no vayan más allá de tenerle al hijo en la casa con medicamentos. Lo que hace la vacuna es eso, que si yo me infecto, evitar hospitalización, evitar que la infección sea mucho más grave. Correcto, así que los mecanismos de ayuda siempre: su lavado de manos, su alcohol gel, su mascarilla, un poquito distanciarse de las personas que estén tosiendo. Así que recuerden. Gracias, doctora Claudita, por su ayuda el día de hoy. Nos ha aclarado muchísimo esta parte de cómo ver la parte de la persistencia de síntomas respiratorios. Entonces, ¿cómo se sintió el día de hoy? Bien. Bueno, muchas gracias. Cordialmente invitada también para hablar acerca de otros temas respiratorios que son muy importantes para nosotros. Y usted también cordialmente invitado en casita, sí, a que no se pierda el programa del día de mañana, porque estaremos hablando sobre las enfermedades comunes anales de nuestras mascotas. Porque si usted ha visto que sus perritos se arrastran en el piso o en el césped o en cualquier superficie, y usted dice, está asociado a los bichos, pues no crea que solo eso. Así que el día de mañana estaremos hablando con respecto a ese tema. ¡Nos vamos! Nos vamos y les vemos el miércoles. Así que les esperamos también a la misma hora y por el mismo canal. Eso que sí. Chau, 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 chau.